en el extremo, en el polo que corresponde al cátodo, aquí voy a ponerle un signo menos para recordar, y aquí un signo más. Es un tubo con dos polos. Aquí tenemos nosotros unos filamentos que representan la energía eléctrica. Aquí lo voy a abreviar como kilovoltios. La energía eléctrica va a circular a través de este filamento de tungsteno, usualmente usamos tungsteno, transmitiéndole energía a todos estos átomos y electrones específicamente. Los electrones, para entender este concepto vamos a revisar el siguiente esquema. Vamos a recordar el átomo y sus partes. El átomo está conformado por el... ¿Esto negrito qué es? Núcleo, doctora. Núcleo. Que tiene carga. ¿Qué carga negativa o positiva? ¿No sería neutra, doctora? Positivo. 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 Los electrones que giran alrededor del núcleo tienen una carga negativa, ¿sí? Y tienen una carga negativa que es estable, que permite que gire alrededor del núcleo en forma regular. Hay electrones que están más cerca del núcleo, hay electrones que están un poquito más lejos, otros aún más lejos. Todos son electrones con diferente energía. Se ha establecido bien que los electrones que están más lejos tienen mayor energía que los que están más cerca. Cuando un electrón que está cerca al núcleo gana energía, este electrón va a ser capaz de subir de nivel, o incluso, si este electrón gana energía por una fuente externa, va a salir del átomo. Y eso es lo que va a pasar en este tubo. Aquí, la energía eléctrica le va a otorgar energía a los electrones de estos átomos del tungsteno, y los electrones, como han ganado mucha energía, van a salir del tubo. Perdón, van a salir del filamento. Salen expulsados del filamento porque tienen mucha energía que viene ¿de dónde? De la energía eléctrica. En esta ampolla o tubo de vidrio tenemos un lado positivo, ¿recuerdan? Entonces estos electrones van a ser inmediatamente atraídos al ánodo. ¿Sí? No van a estar ahí dando vueltas, no salen del átomo, inmediatamente van a ser atraídos al lado positivo de este tubo, que es el ánodo, que en rayos X, así como acá es tungsteno, el cátodo es tungsteno, el ánodo que nosotros usamos puede estar conformado por torio, molibdeno, o una aleación de estos elementos. Entonces, los electrones expulsados por el cátodo van a impactar con el ánodo y vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Nos vamos a ir al siguiente esquema. Bueno, esto es para recordar el núcleo que está conformado por protones y neutrones. A ver, ese es el esquema. El efecto físico más importante que explica la formación de rayos X se denomina el efecto Bremsstrahlung. Bremsstrahlung es una palabra en alemán que significa frenado o desaceleración. ¿Cómo ocurre este frenado? A ver, ven aquí esta línea azul. Esta línea azul representa ese electrón expulsado del filamento de tungsteno, que es el cátodo. ¿Se acuerdan? El cátodo. El cátodo entonces expulsa electrones, ¿sí? Y estos electrones van a impactar con el ánodo. Esto es el otro lado del tubo de rayos X, el lado positivo
que va a traer estos electrones, y aquí va a ocurrir, disculpen la letra, no puedo dominar bien este mouse, está medio antiguo, creo, medio sucio, en fin. Los electrones que son expulsados del cátodo se van a acercar al ánodo y, miren, al acercarse al núcleo, recuerden que esto era torio, o ¿qué otro elemento? ¿Recuerdan que Molibdeno. molibdeno, ¿sí? Este es el átomo, la molécula del torio molibdeno. Entonces, este electrón expulsado, al acercarse al núcleo, miren aquí, este núcleo tiene carga positiva, ¿no es cierto? El electrón, al pasar cerca al núcleo, ¿qué va a pasar? Va a tambalear, se va a frenar, pero como es un electrón que ha salido disparado, con mucha velocidad, va a seguir su trayecto. Pero, miren, este electrón, al acercarse al núcleo, entra con una potencia de 400 kiloelectronvoltios, y aquí se frena y sigue su trayecto, pero con una energía, el término correcto es energía, de 200 kiloelectronvoltios. Es decir, que en este trayecto, ¿cuánto ha perdido? 200. Si llegó 200. Ese diferencial de energía se transforma en rayos X. ¿Ya? Entonces, esto por supuesto se explica con fórmulas matemáticas, que no es el interés que ustedes se las aprendan, las desarrollen, pero sí es necesario que ustedes entiendan el concepto. Y el concepto es el siguiente: los rayos X se forman producto de la desaceleración o frenado del electrón cuando se acerca al núcleo. Es producto del diferencial de energía del electrón diferencial de energía del electrón que se acerca al núcleo y el que sale. Entonces, los rayos X son de origen extranuclear. Los rayos X no se forman en el núcleo. Existe otro tipo de radiación que nace del núcleo, que es la radiación gamma. ¿Sí? Los rayos X son de origen extranuclear y se producen por frenado o desaceleración de electrones. También, si ustedes pueden memorizar esta palabrita, bien, y si no, pueden simplemente denominarlo como efecto de frenado o efecto Bremsstrahlung. Entonces, ¿se entiende el concepto, jóvenes? ¿Cómo se forman los rayos X? Sí, doctora. ¿Sí? Doctora. A ver, Sí, doctora. bien. Carlita, a ver, dime con tus propias palabras, ¿cómo se forman los rayos X? ¿Producto de qué? Ya se da por el producto de la diferencia de la energía de los electrones que se acerca al núcleo y del que sale. Muy Se da bien. por la desaceleración o el frenado, por el efecto ese que mencionó de Bremsstrahlung. No sé si lo pronuncié. Bremsstrahlung. Bremsstrahlung. Bien, Carlita. Cintia. Doctora. Cintia, ¿los rayos X son de origen nuclear o extranuclear? Extranuclear. Extranuclear, muy bien. Seguimos. Una vez que los rayos X se han formado y salen del tubo, van a interactuar con todos los elementos que se interpongan en su camino. Los rayos X, recuerden que cuando se forman dentro del tubo, que es vacío, no interactúan con ningún elemento, pero desde que sale del tubo, esa radiación o esos fotones o electrones van a interactuar con lo primero que encuentre en su camino, que va a ser, por ejemplo, el oxígeno ambiental, las moléculas de agua, de CO2, partículas sólidas de polvo, va a interactuar, por supuesto, con nuestro paciente, ¿sí? Y los efectos físicos que van a causar o van a provocar estos rayos X cuando interactúen con la materia
se resumen en estos tres numerales. El primero es el efecto fotoeléctrico, el segundo el efecto Compton y el tercero la formación de pares. No son los únicos efectos físicos, los rayos X se han descrito y cada vez se están descubriendo mayores efectos, más efectos físicos de los rayos X, pero estos tres son los más abundantes, los más conocidos, y es lo que esperamos que ustedes puedan comprender. Vamos a ver entonces el primer efecto, que es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue descubierto por un científico muy conocido, ¿alguien recuerda? Y que le dieron el premio Nobel por este descubrimiento. Un físico de origen judío. Albert Einstein, doctora. Albert Einstein, muy bien. Albert Einstein describió este efecto por el cual le dieron el premio Nobel. ¿Sí? Él no obtiene el premio Nobel por la teoría de la relatividad, como muchos pensamos, ¿no? Es por este efecto, por comprender este efecto, que gana pues este reconocimiento. ¿Y qué dice este efecto? Vamos a ver. Es bien sencillo, pero es fundamental para entender todo lo que viene por delante. Aquí en esta flecha en forma de espiral o onda, está representando los rayos X. Los rayos X, desde que salen del tubo, les decía, van a interactuar con todo lo que encuentren en su camino. Imaginemos que esto es un átomo de oxígeno, por poner cualquier ejemplo. Los rayos X, como cualquier onda, vienen en forma de electrones, son los paquetitos que describió en esa época Einstein con ese término, los paquetes de energía, que él lo denominó como cuantos. Posteriormente, cuantos cambió a fotones, luego a fotoelectrones y luego electrones. Doctora, disculpe, se le escucha entrecortado. A ver, me voy a acercar un poco más. ¿Logran escucharme bien? ¿Todos me escuchan bien? Pero sí se escucha bien. ¿Sí? Sí, doctora, ahora sí la escucho bien. Ya, les decía que dependiendo del libro que ustedes lean o de la época donde fue escrito, vamos a usar sinónimos para referirnos a los rayos X, que son fotones. Los rayos X también se denominan fotoelectrones o electrones. Antiguamente se llamaban los cuantos. Son sinónimos. Vamos a referirnos nosotros como fotoelectrones. Los fotoelectrones de rayos X van a interactuar con una molécula cualquiera del medio ambiente o componente de un ser vivo. Estos fotoelectrones de rayos X, al impactar con el electrón de esa molécula de agua o de oxígeno o de una base de un ADN, le va a regalar, le va a otorgar energía a este electrón, y este electrón, al contar con una energía extra, va a salir expulsado de su nivel, de tal manera que este nivel orbital va a quedar incompleto. ¿Se entiende? Los fotoelectrones de rayos X, entonces, con el efecto fotoeléctrico van a causar la expulsión del electrón, porque aquí ha habido una cesión de energía. Este electrón ganó energía y salió del átomo, quedando el átomo con una forma, en su forma inestable. Es lo que conocemos como el ion. ¿Se acuerdan? El fenómeno de ionización. La ionización, ¿qué es la ionización? Es la forma inestable de los átomos o moléculas por pérdida de uno o dos electrones. Entonces,
El efecto fotoeléctrico, que es un efecto físico que se produce con radiación de relativa baja energía, expulsa electrones dejando al átomo en una forma inestable, fenómeno conocido como ionización. Entonces, el efecto fotoeléctrico produce iones, ionización, y se dan con radiación de baja energía. ¿Alguien no pudo entender este concepto? Por favor, con confianza, hablen ahora. Bien. Seguimos entonces. ¿Sí? ¿O alguien quiere? Bien. El otro efecto, perdón, aquí hay un esquema, otro esquemita para graficar este mismo efecto fotoeléctrico. Acá tenemos un átomo. Acá el foto, en esta línea curvada negra, los rayos X, estos son los rayos X, ¿sí? Que al impactar con un electrón, que generalmente son los electrones que están más cerca al núcleo, le va a otorgar energía, haciendo de que este electrón salga y aquí quede una órbita incompleta, un lugar vacío. Eso es lo que se denomina como el efecto fotoeléctrico, descrito por Albert Einstein, que se produce con rayos X de baja energía. Bien. El otro efecto es el efecto Compton. El efecto fotoeléctrico se producía con rayos X de baja energía. En cambio, el efecto Compton se produce con rayos X de alta energía. ¿Qué es lo que pasa? A ver, acá tenemos el fotón incidente o rayos X. Recuerden que también puede ser radiación ultravioleta o radiación gamma. Estos efectos son comunes para todo ese tipo de radiación. El fotón o fotoelectrón de rayos X, a semejanza, que viene con mucha energía, son muy potentes estos rayos X, a semejanza del efecto anterior, por supuesto que va a impactar con los electrones que rodean al átomo o molécula, le van a ceder parte de su energía, de tal manera que este electrón sale, ¿sí? Sale acá, queda un lugar vacío, pero recuerden que estos son rayos X con muy alta energía, entonces ceden parte de su energía al electrón, pero continúan su trayecto, y aquí está representado. Los fotoelectrones de rayos X continúan su trayecto, pero ya no siguen la misma dirección, es como un rebote. Imaginemos acá, a ver, vamos a poner aquí, acá. Otro fotón de rayos X, otro fotón de rayos X que incide con este electrón, al ceder parte de su energía va a expulsar este electrón, pero va a continuar su trayecto en otra dirección. Es igual que un rebote. A ver, otro aquí y rebotó por aquí. Entonces estamos viendo que el efecto Compton no solamente produce expulsión de electrones, sino también la dispersión de los fotoelectrones de rayos X. Dispersión, contaminación. Es por eso que los pacientes cuando entran a una sala de rayos X entran en lo posible solo. El familiar no está a su costado, evitamos que la mamá de ese niño esté al costado del niño o menos cargándolo, pues porque tanto el paciente como el que está o la persona que está cerca, por esta radiación dispersa causada por el efecto Compton, se van a irradiar. Es la misma razón, el efecto Compton, por la cual las salas de rayos X tienen plomo en sus puertas, las paredes están revestidas de elementos
de alto peso molecular como el bario. Los rayos X atraviesan los ladrillos, atraviesan el cemento, y para proteger a las personas que están caminando por los pasadizos, son pacientes o el mismo personal del hospital, es que a las paredes las revestimos de baritina, ponemos plomo en las puertas, en los marcos de las ventanas, para contener la radiación dispersa formada por el efecto Compton. Otro esquema. Bien. El tercer efecto es la formación de pares. La formación de pares se produce con rayos X aún de mucha mayor energía. ¿Sí? Aquí se da con rayos X de mayor energía. Estos rayos X, aquí representados con esta línea ondeada, esta radiación, como tiene mucha energía, va a atravesar o sobrepasar todos los niveles de electrones y va a llegar a interactuar con el, ¿qué es esto? Alcanza el núcleo. Y alcanza el núcleo, haciendo o expulsando ya no un electrón, sino un protón o positrón, y a su paso, cuando sale del núcleo, arrastra un electrón. Como uno es negativo y el otro positivo es un par, se llama este fenómeno formación de pares. La formación de pares se produce con radiación utilizada no en medicina, sino en la industria, en metalmecánica, siderúrgica, industria petrolera, en aeronáutica. No es un fenómeno que se produce por una radiografía o una tomografía. ¿Ya? Es un fenómeno que se da a nivel del núcleo, pero con rayos X o radiación de aplicación no médica. Este esquema, para entender, acá tenemos el tubo de rayos X en la parte superior, el tubo de rayos X, aquí sale la radiación X primaria en forma ordenada. Aquí en gris tenemos el paciente, ¿sí? El paciente, aquí se va a producir el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton, y por el efecto Compton que se está formando aquí, miren, hay unas flechas como de rebote en todo sentido, esa es la radiación dispersa, ¿sí? Que produce el efecto Compton. Algunos rayos X, o varios de estos rayos X, después de producir efecto fotoeléctrico, efecto Compton, van a lograr atravesar todo el espesor de nuestro paciente y van a alcanzar esta placa. Acá está descrito como chasis. El chasis es un portaplacas. Aquí está la placa fotográfica o placa radiográfica, donde los rayos X van a incidir, ¿sí? Y por reacciones químicas se va a producir algunas imágenes más oscuras, otras gris claro, gris mediano, blanco, que es lo que vamos a interpretar nosotros como el corazón, pulmón, vasos, costillas, ¿sí? Entonces, esto es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. La radiación X sale en forma ordenada, pero desde que sale aquí se va a formar el efecto fotoeléctrico, efecto Compton con radiación dispersa, y finalmente alcanza la placa fotográfica. Bien, las propiedades de los rayos X hasta este momento, ustedes pueden ya deducirlas, no es necesario memorizarlas, ya las pueden deducir. Los rayos X se propagan en línea recta, no lo hacen en curva, ni en forma desordenada. Se propagan siempre en línea recta, atraviesan fácilmente sustancias opacas. Esto ya lo había descrito Röntgen, ¿se acuerdan? La semana pasada les había contado cómo fue el descubrimiento. Tercera propiedad, que produce fenómenos físicos en sustancias fotográficas, por lo tanto
dejan imagen o impresionan películas o placas fotográficas. Otra característica es que a mayor velocidad o mayor energía de los electrones de rayos X, más penetrantes son. Mientras mayor fotoelectrones formados en el tubo, pues mayor cantidad de rayos X. Otra característica es que los rayos X no se dejan desviar a través de un lente biconvexo, un lente cóncavo, tampoco por prismas, como sí lo hace la luz visible. La luz visible se desvía y se descompone por prismas. Los rayos X no se dejan descomponer ni se dejan desviar. Atraviesan todas las formas de lentes conocidas sin alterar su trayecto. Por otro lado, gracias ahora al entendimiento del efecto fotoeléctrico, podemos entender que son rayos ionizantes. ¿Por qué son ionizantes? Porque liberan electrones de la materia. Otra característica es de que pueden deteriorar o destruir células vivas, que vamos a ver en un ratito, cómo ese efecto fotoeléctrico afecta a la célula. Otra característica es que son invisibles, no tienen olor, no tienen color, mucho menos tienen sabor. Otras características es de que, sobre todo características físicas, tienen una longitud de onda de 0.1 a 0.05 nanómetros. Su energía, la energía de los rayos X de uso médico van entre 10 a 250 kiloelectronvoltios. Y miren cómo la radiación de mayor energía, es decir, de 150 a 250 kiloelectronvoltios, son utilizadas en oncología, es lo que llamamos la radioterapia. Entonces, los rayos X de energía baja o media son utilizadas para diagnóstico, pero los rayos, la radiación de mayor energía es utilizada en radioterapia o en terapia. Veamos. Esto es un poco el antecedente histórico de nuestro tercer punto, que son los efectos biológicos de las radiaciones. Cuando los rayos X se descubrieron, ¿en qué año, jóvenes? ¿Recuerdan? 1895, doctora. Muy bien, en 1895. Se descubren a finales de 1895 y al año siguiente ya se construyeron los primeros equipos de rayos X para uso médico. Y después de unos pocos años, estos usuarios comenzaron a reportar lesiones en piel, comenzaron a reportar enrojecimiento en los dedos, en el pecho, caída de la pilosidad, perdían el vellito de la cara, el vellito del pecho, el vellito de las manos, aparecían manchas. Entonces comienzan a notar que estos rayos X estaban causando efectos biológicos. Uno de estos reportes bien documentados es el de Marie o Madame Curie. Ella murió a la edad de 65 años, si mal no recuerdo, por efectos biológicos irreversibles. Ella tuvo un decaimiento lento y progresivo de su salud, producto de la irradiación durante muchos años. Ella trabajó no solamente con rayos X, sino con radiación gamma. Los efectos biológicos se pueden explicar a través de dos formas de efectos sobre el ser vivo, o efectos o teorías, que se denominan la teoría de acción directa o teoría del blanco, y la teoría de acción indirecta o teoría de los radicales. A ver. Vamos a ver, aquí estamos representando un cromosoma. Aquí hemos desenrollado uno de sus brazos y estamos aquí representando las diferentes secuencias de bases, azúcares y sus enlaces. Y vamos a ver qué es lo que pasa en toda esta estructura.
Para esto vamos a recordar el efecto fotoeléctrico. A ver, vamos a tomar como ejemplo uno de los enlaces más comunes que tenemos en nuestro organismo, que son los puentes. ¿Cómo se llama este enlace? Puente hidrógeno. ¿Recuerdan? Puente hidrógeno. Por poner algún ejemplo cualquiera, ya vamos a poner aquí C, D, un elemento E, un elemento G, y nos vamos a centrar aquí, en este enlace. Por el efecto fotoeléctrico habíamos dicho de que cuando un fotoelectrón de rayos X interactúa con alguna molécula, ¿qué es lo que va a pasar con sus electrones de esta molécula? Salen, se escapan. Sale, ¿no? Sale un electrón, por lo tanto, va a perder su característica física de polo negativo. Por lo tanto, la estabilidad de este enlace y de este enlace se va a perder. ¿Se entiende, no? Sí, doctora. Sí, es una tragedia lo que va a pasar ahí. Al perderse el electrón, este enlace se vuelve inestable. Se rompe. Se rompió por el efecto fotoeléctrico. Cuando la radiación cesa, ¿sí? Ya soltamos el botoncito de nuestro tomógrafo, de nuestro equipo de rayos X, los electrones que estaban por ahí flotando, libres, solitarios, pueden completar el nivel el número de electrones de este átomo y los enlaces se restablecen. Y no pasó nada. Esa molécula vuelve a ser lo que fue inicialmente. Entonces, vuelve a ser una molécula o una timina, un fosfolípido o el agua. Normal. No pasó nada. La segunda posibilidad es, volvamos al inicio, esto es una molécula estable, normal. Tenemos acá el fotón o fotoelectrón incidente de los rayos X, aquí, hace que este átomo pierda un electrón, otra vez se rompen los enlaces, pero la radiación cesa porque no estamos permanentemente pues tomando una radiografía, ¿no? La radiación cesa en algún momento, este radical hidroxilo recupera su electrón, recupera su carga negativa y restablece enlaces, pero puede restablecer un enlace anormal, ya no este, un enlace anormal, y este enlace lo restableció normalmente. Entonces, es una molécula con el mismo número atómico, mismo peso molecular, pero ya no es la misma. Se parece, pero ya no es la misma. Eso es lo que en biología conocemos como, a ver quién, Biología. mutación, ¿ya? La alteración de las moléculas que no causan la muerte celular es lo que conocemos como mutación. Y no solamente mutación, ¿eh? Recuerden que es una célula alterada, pero que va a seguir dividiéndose, y esta mutación, lo que inicialmente, a ver, pongamos, esto es una célula normal, producto de la mutación se degenera, y con el tiempo esta célula se va a seguir dividiendo y formará, ¿qué formará? Un tejido anormal. Cáncer.
cáncer o enfermedades degenerativas. Entonces, un tejido anormal, esto es enfermedad, no solamente cáncer, ¿sí? También puede ser enfermedades degenerativas. Ya no es una célula normal, es una célula que se parece, que sigue multiplicándose, no cumple su función de lo que fuera de hepatocito, de célula de la mucosa, de la médula ósea roja, ya no cumple una función ideal, pero sigue multiplicándose formando un tejido anormal que ya no funciona, ya no cumple su fin. Pero eso no es todo. Puede ocurrir algo peor aún que esto. Con el mismo escenario, a ver, tenemos acá la molécula que originalmente estaba normal, acá tenemos el fotoelectrón de rayos X incidente, expulsa electrones, se rompen enlaces, cesa la radiación y este recupera su electrón y de repente forma un enlace con otra molécula. Entonces aquí va a haber una fragmentación. Las fragmentaciones en biología equivalen ¿a qué será? Muerte celular. Es un daño tan severo en esa timina, en ese fosfolípido, en esa glucosa, es un daño tan severo que la célula o muere o va a quedar tan seriamente dañada que va a perder su capacidad de multiplicación. Es decir, va a morir en pocas horas o pocos días, dependiendo del tipo de célula. Entonces, la teoría de acción directa o teoría del blanco se resume en la ruptura de enlaces por efecto de ionización de los átomos que pueden restablecerse en normalidad, puede alterarse en forma de mutación o puede producir la muerte celular. ¿Hasta ahí, jóvenes, vamos entendiendo? Sí, doctora. ¿Sí? Bien. Esta parte es bien apasionante, a mí me encanta, porque es, aquí estamos entendiendo entonces por qué tenemos que cuidar a la embarazada, al niño, en fin. Bien, la segunda teoría de efecto biológico es la teoría de acción indirecta o teoría de los radicales libres. Esta molécula de agua, igual que cualquier molécula sometida a fotoelectrones de rayos X, también va a perder electrones, se van a romper enlaces, se va a disgregar en hidrogenión, en hidroxilo, pero cuando cesa la radiación puede ocurrir la regeneración de la molécula del agua. Pero no siempre ocurre eso. Muchas veces, producto de la radiólisis de esta molécula, por eso se llama también radiólisis del agua, producto de la radiólisis se van a formar otros elementos diferentes al agua original, que son los radicales libres. Tenemos también denominados radicales peróxido. Tenemos el H2O2, también el O2. Estos radicales libres son una sustancia intermedia que literalmente perforan la membrana celular. Por eso se llama teoría de acción indirecta, es decir, el efecto de la radiación sobre la célula no es por efecto directo, sino es a través de la formación de sustancias intermedias o intermediarias que son los radicales libres. Ahora, los radicales libres permanentemente estamos formando en nuestro organismo, pero tenemos elementos o enzimas que las neutralizan en forma casi instantánea. ¿Alguien recuerda cómo se llaman estos sustancias neutralizantes de los radicales libres?
Yanela, Luis, ¿recuerdan cómo se llaman estas sustancias que neutralizan los radicales libres? Antioxidantes. Ya, antioxidantes o específicamente. Caroline, Rodolfo. Peróxido, Dismutasa. dismutasa, entre otras, sí, no es la única. Tenemos nosotros la peróxido dismutasa en nuestras células que inmediatamente neutralizan estos radicales libres y minimizan su efecto. Pero imagínense ustedes que una persona es sometida a radioterapia con rayos X, con radiación de mucha energía durante varios minutos. Obviamente van a formarse muchos radicales libres, se va a superar en la capacidad de neutralización de los antioxidantes. Esas células van a morir o van a mutar. Esto es justamente el fundamento de la radioterapia. Entonces ahora ustedes entienden cómo funciona la radioterapia en el tratamiento del cáncer. La radioterapia lo que busca es que la célula mute, que la célula muera, que se forman muchos radicales libres, de tal manera que esa pared celular de ese tejido canceroso sea literalmente pues perforada, ¿no? Es un bombardeo celular, literalmente, lo que sucede cuando aplicamos la radioterapia en un ser vivo. ¿Vamos comprendiendo? Jóvenes, ¿vamos comprendiendo? Sí, doctora. ¿Sí? Es bien bonito esta parte. Es bien bonito porque ya como que se nos amplía el entendimiento simplemente con la revisión de conceptos físicos básicos. ¿Sí? No estamos revisando la física pues a nivel de ingeniería o qué sé yo, ¿no? Son conceptos básicos bien interesantes que nos ayudan a entender los efectos biológicos. Este esquema resume lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a los efectos biológicos. Tenemos acá una estructura normal, un tejido, una cadena, un cromosoma normal que es sometido a radiación. Aquí se van a producir los dos mecanismos de efectos biológicos, la acción indirecta con radicales libres y la acción directa. Aquí se va a producir cambios bioquímicos. Esto que está aquí representado en rojo representa los puntos de lesión, donde hubo ruptura de enlaces, donde hubo reparación anormal de enlaces. Esta lesión de ADN puede repararse, ¿no? El ADN tiene mecanismos de autorreparación. Cuando esto sucede, pues se recupera el funcionamiento y la supervivencia, se asegura la supervivencia celular. Pero cuando la reparación es incompleta o definitivamente no hubo reparación, entonces vamos a tener las enfermedades degenerativas o el cáncer, producto de mutación o la muerte celular. Dense cuenta ustedes que mientras mayor número de lesión de enlaces, la capacidad de reparación del ADN va a ser menos efectiva. Y es justamente, pues, también esto el principio de la radioterapia, ¿no? Quiere lesionar aquí, 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 quiere causar muchas lesiones y rupturas de enlaces para que no haya capacidad de reparación o una reparación incompleta y que esta célula maligna pierda su capacidad de reproducción o incluso muera. Otro esquema de los diferentes... Tengo una duda. Así como en la radioterapia se da la muerte celular, digamos, a las células que están dañadas, también es perjudicial para las células sanas, ¿no? Es perjudicial, perdón, no terminé de escuchar. Para las células que no, o sea, las que no están dañadas. Es decir, tendría como un pro y también un contra.
esto ha sido superado por el avance tecnológico. Actualmente para radioterapia existen los equipos que se llaman acelerador lineal. El acelerador lineal envía electrones literalmente en fila india, muy ordenadamente. A ver, te voy a hacer un esquema aquí. Supongamos, imaginemos que esto sea la próstata, y aquí hay un tumor. ¿Sí? Esto es un corte, imaginemos un corte axial, un corte transversal. Acá está la barriguita o la pelvis del paciente, acá está el hueso sacro, acá está la próstata, acá está los músculos rectos, y acá los oblicuos, acá está el colon y acá el recto. A ver, imaginemos esto, el colon. Antiguamente existían las bombas de cobalto. Las bombas de cobalto irradiaban en forma poco ordenada. A ver, le vamos a cambiar de color aquí. Acá. Poco ordenada, de tal manera que esto es la fuente de un equipo de radioterapia antiguo, de tal manera que enviaba radiación lo más enfocada posible en la lesión, pero sin duda terminaba afectando el músculo, la grasa, terminaba afectando no solamente el tumor, sino el resto de la próstata, el recto y el sacro. Entonces, lo que tú me dices es cierto. Aquí podía ocurrir en necrosis tumoral, pero el resto de la próstata, el colon, ese sacro también iba a sufrir efectos dañinos de la radiación. Esto se ha superado totalmente con los nuevos equipos, bueno, ya tienen algo más de 20 años, que son los equipos de radioterapia. En esos equipos de radioterapia, lo que les decía, los fotoelectrones de radiación vienen en forma ordenada. Ordenado. Y a una velocidad tal que los electrones no van a sobrepasar, no van a afectar el recto, no van a afectar el sacro, van a llegar específicamente a la lesión. Ni antes ni después. Entonces, este paciente, con los actuales equipos de acelerador lineal, ya no va a sufrir quemaduras de piel, como era un problema común. Antiguamente, con las bombas de cobalto, el paciente sufría quemadura, atrofia muscular, el colon se ulceraba, hacía estenosis, en el sacro se podían desarrollar tumores óseos. Esto ya se ha superado con el acelerador lineal. Actualmente, por eso la radioterapia es una especialidad que está dando bastante satisfacción, porque cura al paciente o mejora su calidad y tiempo de sobrevida con menos efectos secundarios. No sé si logré explicar o responder tu pregunta. Sí, doctora, gracias. ¿Ya? Bien. Regresamos a este esquema inicial donde se resume los diferentes tipos de lesión causada por radiación. Tenemos rupturas de cadena simple, eso lo entendemos perfectamente. Podemos tener lesiones focales dirigidas a nivel de los azúcares, bases, rupturas dobles, múltiples lesiones multifocales, o no solamente alteración de azúcares, sino la desnaturalización, producto de la fragmentación de las moléculas, desnaturalización de azúcares o bases. Estas son lesiones muy severas
que son pues incompatibles con la continuidad celular. Naturalmente los cromosomas también pueden sufrir estas rupturas de enlaces, mutilaciones, translocaciones, con reparación defectuosa de estas lesiones. Es lo que conocemos ya como estas variantes pues, de la formación en anillo, la inversión, la translocación, la unión, ¿no? Un fragmento discéntrico. Son mutaciones que no necesariamente se van a quedar con la persona que ha sido expuesta a radiación, ¿no? Son mutaciones que pueden transmitirse en las generaciones si es que estas se dan a nivel de gónadas. Ahora se puede entender un poco más el concepto de oncogenes. Los oncogenes podemos tener en forma, digamos, natural, como parte de nuestros cromosomas, pero así como tenemos oncogenes, tenemos supresores naturales de estos oncogenes. Cuando el cromosoma sufre estas alteraciones en su estructura, estos elementos supresores de los oncogenes que podemos tener van a permitir la expresión de esos genes anormales. Esto sucede, está claramente demostrado en la enfermedad de Burkitt y en muchas otras enfermedades que están relacionadas a translocaciones ya definidas en el cromosoma 8 y 14 y también translocaciones de cromosoma 2 y 22. Los efectos biológicos pueden clasificarse en efectos estocásticos y deterministas o determinísticos y en efectos somáticos y genéticos. La primera clasificación de estocásticos y determinísticos está en función de la dosis. Los efectos estocásticos son los efectos probables que pueden aparecer o no. Estos efectos biológicos denominados estocásticos se producen con dosis bajas de radiación, que se consideran dosis seguras, como por ejemplo una radiografía dental, una placa de tórax, es una dosis baja, pero puede provocar efectos probabilísticos o estocásticos. El efecto estocástico no depende tanto de la dosis, porque es una dosis baja. Depende principalmente del tipo de radiación, si es una radiación ultravioleta, gamma, X, depende de las células alteradas y depende de las características del individuo expuesto. ¿Por qué depende de las células alteradas y potencialmente malignas? Porque no es lo mismo que un osteocito mute y se multiplique que una célula de la mucosa, por ejemplo, que mute y siga su proceso de multiplicación. Sabemos que las células se multiplican con diferente velocidad. Las células de la mucosa digestiva, por ejemplo, se están renovando cada tercer día. Tienen una velocidad de multiplicación, de mitosis muy alta. En cambio, las células del hueso son más perezosas, tienen una velocidad de multiplicación bastante más lenta. Por lo tanto, a eso se refiere de que el efecto estocástico depende de las células. Una célula que se multiplica más rápido va a dar enfermedad más rápido. Y una célula que se multiplica más lento va a manifestar enfermedad incluso en 10 años, 12 años. Y finalmente los efectos estocásticos dependen del individuo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, pongamos por ejemplo, ahorita estamos 13 personas reunidas aquí. A nosotros 13, supongamos que hubo casos de tuberculosis en la universidad y todos tenemos que pasar por un
un estudio de descarte, despistaje. A nosotros 13 nos toman una radiografía de pulmones. Los 13 que hemos recibido esa pequeña dosis de radiación, vamos a sufrir mutaciones, por ahí va a morir una que otra célula, pero tenemos un sistema inmunológico que debe aniquilar esa célula mutada y no permitir que se multiplique, no permitir que sobreviva, que dañe nuestro organismo. Nosotros 13 que nos hemos tomado la radiografía y que hemos sufrido una que otra mutación, probablemente 12 tengamos un sistema inmunológico competente que va a neutralizar esas células mutadas y no vamos a tener ninguna manifestación de enfermedad. Pero de repente uno de nosotros está con una virosis o de repente usa corticoides o tiene alguna enfermedad del sistema inmunológico, pues desarrollará la enfermedad porque no fue capaz de contener esa célula mutada. Entonces, por eso se dice que los efectos estocásticos o probabilísticos no dependen tanto de la dosis. Rodolfo, levantaste la mano. Dime. Sí, doctora. Entonces, ¿se podría decir que un paciente con SIDA, ya con el sistema inmune comprometido, estaría contraindicado a hacerle una radiografía o exponerlo a radiación? No constituye contraindicación si es que tiene una enfermedad aguda, pero tiene más probabilidad de hacer efecto estocástico que una persona que de repente viene porque se golpeó la rodilla, ¿no? Estaba sana y se golpeó el pecho. Entonces, naturalmente va a tener más probabilidad, pero no está contraindicado. Si la clínica lo amerita, pues tenemos que hacerle su estudio. Pero tenemos en cuenta que es una persona más sensible. De alguna manera es más sensible. Ah, ok, doctora, gracias. ¿Ya? Bien, la segunda clasificación es los efectos deterministas o determinísticos. Son aquellos que la severidad del efecto está en relación directa con la dosis. Aquí lo he puesto en amarillito. Los efectos están en relación directa con la dosis. Son efectos que se producen cuando la radiación está por encima del valor seguro, sobrepasa el valor umbral. Ejemplo, bomba de Nagasaki. La bomba de Nagasaki, que fue por una bomba de plutonio, si mal no recuerdo, que es una fuente de radiación gamma, con altísimas dosis de radiación, tuvo efectos de diferente gravedad en toda la población que estaba por lo menos 30 a 50 kilómetros a la redonda del lugar donde la bomba explotó. La dosis fue tan alta de que todas las personas, si es que no murieron inmediatamente, que estuvieron dentro de ese radio, sufrieron efectos biológicos, unos más, otros menos, dependiendo de la distancia. Eso es un efecto determinista. O sea, ahí no hay efecto no hay el concepto de probabilidad. Es un concepto definitivo. Es decir, sobrepasaste la dosis umbral, vas a tener efectos sí o sí. Eso es un efecto determinista. El efecto determinista se utiliza en radioterapia. Ahí usamos valores altos de radiación porque queremos causar efecto sí o sí. No queremos dejar nada a la probabilidad. Eso es un fundamento de la radioterapia. Miren, aquí en azulito he puesto una clasificación. GI significa Gray. Gray, o Gray, se escribe Gray. El Gray es la unidad de medida de la radiación. Se considera dosis baja hasta una dosis de 1 Gray con efectos leves, dosis media de 1 a 10 Gray con efectos moderados y dosis alta superior a 10 Gray. La dosis alta ya a veces es incompatible con la
supervivencia celular. Bien, los efectos estocásticos o probabilísticos pueden quedarse en el individuo expuesto, es decir, cuando las células mutadas han sido las células somáticas, células de la piel, es decir, esa manchita, esa pérdida del cabello, ese eritema de la piel se queda con la persona, no lo hereda, no transmite la descendencia. Pero cuando el efecto estocástico se ha producido en las gónadas, por ejemplo, es un efecto que va a ser heredado, no solamente en la siguiente generación, sino hasta la segunda generación. Volvamos al ejemplo de Nagasaki. Aquellos que sobrevivieron, que estuvieron lejos, ¿no? Más de 30 kilómetros de distancia, que sufrieron efectos estocásticos, los que pudieron tener hijos, porque hubo muchos casos de esterilidad, los hijos pudieron haber no tenido manifestaciones, pero sí los nietos, ¿sí? O incluso los hijos y los nietos sufrieron los efectos de esta mutación. Eso significa, entonces, que puede ser heredado o hereditario, dependiendo de si ha sido afectada una célula somática o una célula germinal. La otra clasificación que es más fácil de entender es los efectos somáticos y efectos genéticos. Es el mismo concepto que acabo de mencionarles. Los efectos somáticos se dan en todos los tejidos no germinales de la persona expuesta. Los efectos somáticos, dependiendo del tejido, va a dar un cuadro clínico que puede manifestarse en días, en pocas semanas o incluso en algunos años. Miren, entre 10 y 40 años incluso. Y esto está en relación al tejido lesionado. Por ejemplo, la piel. Bueno, ustedes son jóvenes, pues no van a la playa, se ponen rojitos, se renueva la piel y la piel queda tal cual, ni una manchita, ni un lunar, nada. Pero conforme pasan los años, van a notar, o de repente en su mamá o su papá o el hermano mayor, ya han visto las manchitas en la piel. A ver, recuerden esas manchitas marrones, ¿sí? Al abuelito de repente le han visto, ¿sí o no? ¿Saben de lo que estoy hablando? Sí, doctora. Sí. ¿Sí? Sí, de repente ustedes no tienen, o de repente algunos de ustedes ya tienen lunares en los hombros. En la nariz, en la cara, bueno. Esas lesiones aparecen generalmente cuando nos hemos expuesto mucho, o las personas mayores, a los pocos días. ¿Sí? Les cuento mi historia personal. Yo soy súper playera. Ya de hace unos 20 años comencé a notar de que después de un fin de semana en la playa, a la siguiente semana ya tenía manchitas marrones, manchitas blancas en la mano, los ojos. Y cada vez que me iba de fin de semana a la playa, más manchitas, pero de aparición rápida. Es decir, eso ya son, muchas de ellas pueden ser lesiones premalignas, son de aparición rápida. ¿Por qué? Porque la célula de la piel se multiplica rápido. Pero eso sería un efecto a corto plazo. Un efecto somático a largo plazo es, por ejemplo, los cambios que se dan en el riñón, o en el hígado, o de repente en el pulmón. Supongamos, a ver, imaginemos una paciente con cáncer de mama que ha sido sometida a radioterapia en la mama, pero el tejido pulmonar que ha estado por ahí cerca a la lesión puede sufrir efectos somáticos. Sabemos que el neumocito se multiplica muy lento, y si ha habido algunos neumocitos mutados en el proceso de radioterapia, para que se manifieste clínicamente un tumor, va a necesitarse pues de varios meses o incluso algunos años en manifestarse.
Entonces, los efectos somáticos dependientes del tipo de célula pueden demorar días, semanas, meses o años en dar un cuadro clínico. Todo depende del tejido afectado. Los efectos genéticos, facilito de comprender, son aquellos que se dan en gónadas, en células germinales, que no van a manifestarse en la persona irradiada, sino en las generaciones, primera o segunda generación. Este cuadro resume la diferencia de efectos estocásticos y determinísticos en función a las siguientes variables. En cuanto al mecanismo, los efectos estocásticos se producen por lesión subletal de unas cuantas células, una o muy pocas células, con la posibilidad de reparación o regeneración. En cambio, los efectos determinísticos o deterministas se dan en muchas células y es un daño letal que pues condiciona la muerte. En cuanto a la naturaleza, los efectos estocásticos pueden quedarse con la persona, los efectos somáticos, o pueden ser heredados. Los efectos deterministas, es decir, el tumor, la quemadura, son efectos somáticos que se quedan con la persona expuesta. En cuanto a la gravedad, los efectos estocásticos no dependen de la dosis, porque habíamos dicho que depende también del individuo, de la célula afectada y del tipo de radiación. En cambio, los efectos determinísticos o deterministas, sí, el grado de lesión sí depende directamente de la dosis. La gráfica o relación dosis-efecto para los efectos estocásticos es lineal o curva, parabólica, eso es cuadrática, y para los efectos deterministas es lineal, directamente proporcional. En cuanto a los efectos estocásticos, no sobrepasan el límite umbral o dosis umbral. Los efectos determinísticos se dan cuando la radiación sí sobrepasa la dosis umbral. En cuanto a la aparición, los efectos estocásticos pueden demorar muchos años en manifestarse, mientras que los determinísticos generalmente son inmediatos, pero también pueden ser tardíos dependiendo de la célula mutada. Algunos términos nuevos que vamos a conocer. Estamos en la última parte de la clase. Y vamos a entrar a lo que es la radiobiología, que es un término que se refiere al estudio de los cambios biológicos producto de la radiación. Para esto vamos a conocer dos términos que son la radiosensibilidad y la radioresistencia. Existen células que son más sensibles que otras. Es decir, podemos tener un tejido de la piel y un tejido óseo, ambos sometidos a la misma dosis, mismo tiempo de radiación, y tenemos que la célula del tejido óseo es denominado como radioresistente. En cambio, la célula mucosa es más sensible. Esos son términos referenciales, porque en realidad a estas alturas ya entendemos que no hay célula que sea resistente a la ruptura de enlaces, a la mutación. Todas las células son radiosensibles. Reservamos el término de célula muy radiosensible o radiosensible a aquellas que van a expresar ese cambio en un corto periodo de tiempo. Y reservamos el término radioresistente a esas células que tardan mucho o no manifiestan ese efecto dañino de la radiación. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de una célula miocárdica. Sabemos que la célula miocárdica o la neurona no se multiplican. Por lo tanto, una mutación en unas cuantas células de estos tejidos va a localizar el daño. El daño no se va a magnificar como, por ejemplo, el tejido de la piel, que una sola célula mutada
después de unos días o semanas, como se multiplica tan rápido, ya se va a convertir en una mancha, en una úlcera, en una área sin pilosidad, sin vellos. A eso se refiere el término de radiosensibilidad o radioresistencia, haciendo la salvedad de que en realidad no existe ninguna célula insensible a la radiación, solamente que no va a manifestar el daño biológico. ¿Se entendió, jóvenes, el concepto? Sí, doctor. Sí, doctora. Bien, seguimos. Existen características que hacen que una célula sea más sensible a la radiación que otras, y se puede resumir en estos puntos. Una célula es más sensible mientras mayor sea su actividad mitótica, es lo que hemos venido diciendo. En segundo lugar, cuando más largo sea su porvenir carioquinético, es decir, mientras más tiempo de vida tiene esa célula, pues más posibilidad de daño. En tercer lugar, una célula es más sensible cuanto menos diferenciada esté. Ejemplo, tenemos una espermatogonia y un espermatocito. ¿Cuál de estas dos células es menos diferenciada? Cualquiera, respóndame. La espermatogonia. La espermatogonia es menos diferenciada. La espermatogonia es más sensible a la radiación que su forma diferenciada, que es el espermatocito. A eso se refiere, ¿sí? Y también una célula es más sensible cuanto más alto sea el estrés biológico, es decir, obviamente mientras más radiación, una dosis, dos, tres dosis, pues la célula termina por rendirse, ¿no? Es lo que llamamos estrés biológico. Dentro del ciclo celular existen periodos en este ciclo celular que son más susceptibles de lesión en su ADN, que es la etapa G2 y M. Y en cambio, cuando la célula está en su etapa o periodo G1 y S, es un poco más resistente a la radiación. Algunos otros términos que deben hoy familiarizarse es exposición, dosis absorbida, dosis equivalente. La exposición se define como la carga total de iones producidos por la radiación en unidad de volumen. A estas alturas ya estamos entendiendo a qué se refiere esto, ¿no? La exposición entonces está en relación al número de iones producidos por la radiación en unidad de volumen, y su unidad de medida es el Röntgen, en honor al descubridor de los rayos X. La dosis absorbida es la energía depositada por la radiación en una unidad de volumen. Su unidad es el Gray, que se grafica como la G mayúscula y una Y. Un Gray es igual a 100 rads. Son equivalencias. La dosis equivalente se define como la dosis absorbida multiplicada por un factor que depende del tipo de radiación, ¿sí? Por ejemplo, para los rayos X y la radiación gamma, el factor es de 1. Para la radiación ultravioleta, el factor es menos de 1. Para la radiación cósmica, el factor es por encima de 1. La unidad es el sievert. La dosis efectiva se refiere se cuantifica cuando se ha irradiado todo el cuerpo. Usualmente esto es un término que se utiliza para los que trabajamos con rayos X. Los que trabajamos con rayos X permanentemente estamos recibiendo dosis de radiación, pero no solamente en la cara o en el pecho, sino en todo el cuerpo. Y para calcular la dosis efectiva, se suma la dosis recibida, órgano por órgano. Cada órgano tiene un factor equivalente. Podemos observar, miren que el hueso tiene un factor
muy pequeño. ¿Esto por qué? Porque el hueso, como tiene una velocidad de división lenta, lo hace más resistente, tiene una baja constante. En cambio, las gónadas, miren, sobre todo las masculinas, tienen un factor un poquito más alto. La unidad es el Sievert. Algunos ejemplos de efectos de radiación. Acá tenemos imágenes de lesión en piel por radiación gamma, manchas en piel, decoloración de la piel. Aquí, después de unos días, el paciente, además de sufrir decoloración de la piel, como son células que han mutado, son células que han perdido su capacidad de multiplicación y regeneración, aquí se puede observar una úlcera. Este paciente había colocado una fuente de radiación gamma, que es el iridio 192, en el bolsillo posterior de su pantalón. Estos son casos de Perú. Colocó esta fuente de radiación que tiene la forma de un lapicero en el bolsillo posterior de su pantalón por unos pocos minutos, en un acto de descuido. A las pocas horas manifestó enrojecimiento, luego esfacelación, descamación, a los pocos días cambios de color de la piel, aparición de úlcera, y después de algunas semanas esta úlcera fue tan profunda que mostraba el plano óseo. Este paciente murió después de complicaciones infecciosas por una úlcera que no curaba. ¿Por qué? Porque todas las células de la piel que estaban alrededor habían perdido su capacidad de multiplicación. Este paciente incluso fue enviado a Francia para que se lo sometiera a trasplantes de piel, pero no hubo evolución favorable. A nivel de testículos puede ocurrir esterilidad temporal o esterilidad permanente, directamente en relación a la dosis. Observen que a dosis, el doble de la dosis produce pues esterilidad permanente, ¿no? Esta esterilidad temporal puede durar pues un mes, 2 meses, y cuando la dosis es equivalente a 5 o 6 Gray, pues hay esterilidad permanente. Los ovarios son un poquito más resistentes, miren, requieren dosis por encima de los 6 Gray para manifestar alteraciones cromosómicas. ¿Esto en función a qué? Ahora es fácil entender, ¿no? Porque nuestro ciclo celular, chicas, es más lento, ¿sí? Nosotros nacemos ya con los ovocitos semimaduros. En cambio, los varones tienen células menos diferenciadas, que es una característica que los hace más sensibles a la radiación. La médula ósea roja tiene células indiferenciadas, ¿se acuerdan? Ahí se forma la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Esas son células poco diferenciadas que las hace este tejido, lo hace pues muy radiosensible. La manifestación clínica pues está en relación a la alteración de las 3 series. Tenemos aumento del riesgo de infecciones, las anemias y las coagulopatías por plaquetopenia. En cuanto al embrión o feto, los efectos pueden ser letales y generalmente mientras más precoz sea el embarazo, más daño existe. Recuerden que en el embrión y feto, todas las células, incluyendo las células del miocardio y del tejido nervioso, están multiplicándose en forma exponencial, en forma logarítmica. En un embrión y feto no hay tejido radioresistente. Todas las células son sumamente sensibles porque están, 1, indiferenciadas y 2, por la velocidad de multiplicación. Es por eso que cuando en forma accidental
o muy necesaria, irradiamos a una gestante. Pónganse una persona que tenga unas 6 semanas de embarazo, que sufre una caída, un accidente de tránsito con lesión de columna y que amerite una tomografía de emergencia, pues la dosis va a ser muy alta para el producto y se puede producir, como de hecho ha ocurrido muy pocas veces, el aborto en 24 o 48 horas, un aborto espontáneo. No todos los productos irradiados van a terminar en inviabilidad. Muchas veces van a lograr completar el periodo de embarazo con anomalías manifiestas al momento del nacimiento. Y otros fetos, sobre todo los que han sido irradiados en el tercer trimestre de embarazo, pueden nacer normal, de apariencia normal, con buen peso, rosaditos, hermosos, pero manifestar estos cambios, estas mutaciones hasta los 10 primeros años de vida. Cuando ha sido una mamá ha sido irradiada con su producto en el tercer trimestre, debe hacerse un seguimiento del niño, no solamente hasta que nace, sino un seguimiento estrecho hasta los 10 primeros años de vida. Aquí una tablita que relaciona la dosis de radiación expresada en Gray y el tiempo de supervivencia celular. Se puede observar que con bajas dosis hay un síndrome, un cuadro clínico relacionado a la médula ósea. Al aumentar la dosis hay un cuadro clínico gastrointestinal y en dosis muy altas en realidad, como por encima de los 100 Gray, recién se puede manifestar un síndrome del sistema nervioso central, básicamente por muerte de neuronas. Bueno, el concepto de oncogenes ya lo habíamos revisado en unas diapositivas previas. Vamos a avanzar un poquito. A ver. Otros efectos relacionados al cáncer y radiación tenemos los descritos a través de la historia. En muchos casos reportados de cáncer vasocelular en los primeros operadores de rayos X, tecnólogos, médicos, radiólogos. Hay muchos casos reportados a lo largo de la historia de cáncer de pulmón en los mineros de uranio, en Sajonia. El reporte de tumores óseos en los pintores de los relojes fosforescentes. Bueno, esto ya no se hace a mano, ya estos trabajos. También reportes múltiples de tumores hepáticos por el uso de un medio de contraste llamado Torotras, que hace medio siglo aproximadamente se usaba en radiología. Ya no se usa más. Es un contraste que se utilizaba para visualizar las vías biliares. Se concentraba en el hígado y después de unos años se notaba pues que había un incremento de la incidencia de cáncer de hígado en estos pacientes. Muchos datos reportados con los sobrevivientes de las bombas atómicas. Una buena parte de esos sobrevivientes murieron por leucemias, cáncer de piel, cáncer de tiroides, tumores hepáticos pulmonares. Casos de espondilitis anquilosante en pacientes que recibieron radioterapia, ¿no? Y también casos de leucemia. Pero esto, el Acapite 6, recuerden que esto es histórico. Actualmente con los equipos que expliqué, como el acelerador lineal, los efectos colaterales de radioterapia han sido notablemente disminuidos. Bueno, los casos de leucemia en radiólogos muy avesados, poco cautos, radiólogos aprendices, ¿no? Antes de que se generalizara y se obligara el uso de elementos de radioprotección. La radiación X también se utilizó a principios del siglo pasado como tratamiento de la tiña.
Dentro de los reportes de los primeros efectos biológicos, en los cuales se notaba pues la caída de la pilosidad de la piel, también se reportó la cura de la tiña. Recuerden que a principios del siglo XX no se conocían los antimicóticos. La tiña, enfermedades como la tiña capitis, la tiña dérmica, enfermedades como la sífilis eran muy comunes. Y en estos primeros operadores o en las primeras personas que se les tomaba rayos X de tórax, recuerden que las primeras radiografías demoraban 15 minutos en obtenerse. Entonces, en estos primeros pacientes, sí, bueno, notaban la caída del vello del pecho, por ejemplo, pero también notaban que esa tiña que habían tenido muchos años desaparecía. Entonces, los rayos X se comenzó a utilizar como tratamiento de la tiña y también para la depilación. Se reporta casos de uso de rayos X para el tratamiento de la pilosidad facial en mujeres perimenopáusicas o en personas que tenían esta enfermedad de hipertricosis o lunares con pilosidad. Ahí comenzó a utilizarse los rayos X para causar pues la caída del vello, pero con el tiempo, conforme pasaron los años, si bien es cierto, se curaron de la tiña, desarrollaron cáncer de tiroides y cáncer de piel. Los pacientes con tuberculosis que recibieron muchos estudios también reportaron incremento en incidencia de cáncer de mama. Vamos a ver ahora los conceptos de protección radiológica. Y esto ya es lo último, jóvenes. Tomen aire que ya falta poco. La protección radiológica consiste en la aplicación de todos los conocimientos que hasta ahorita ustedes están adquiriendo para disminuir la exposición y el riesgo de sufrir efectos biológicos determinísticos y estocásticos en nuestro paciente. Basado en los siguientes principios. El primer principio es de justificación. Es decir, nosotros podemos y debemos indicar estudios radiológicos, es decir, una tomografía, una radiografía o gammagrafía o radioterapia en aquellas circunstancias totalmente justificadas. En este punto, creo que no podemos imaginar o tolerar que se indique una tomografía solo por si acaso, ¿no? O porque el familiar quiere que le hagan la tomografía de cerebro al niñito que se tropezó y se golpeó la frente, pero que está corriendo, sube y baja de lo más feliz, pero vamos a enfrentar casos en que la mamá dice, por si acaso, pídale, ¿qué tengo que hacerle? Entonces, tomemos un par de minutos para explicar a esa mamá, a ese familiar ansioso, los pros y los contras de usar innecesariamente un estudio que implique pues el uso de radiaciones. La optimización está basada en el principio de ALARA, que son las primeras letras de la traducción, que sería usar dosis tan baja como sea posible alcanzar. Es decir, optimizar los recursos tecnológicos para irradiar menos al paciente. Tal es así, pongamos el ejemplo, volvamos al ejemplo de las primeras radiografías de tórax que demoraban 15 minutos, el año 1998, cuando yo era residente, las radiografías podían tardar 0.8 segundos. En la actualidad, y gracias al avance tecnológico, una radiografía de tórax no toma más de pocas centésimas de segundo. Entonces, la tecnología pues nos está permitiendo en forma significativa reducir el tiempo y la dosis de exposición. Los principios de protección radiológica son tres: principio de tiempo, minimizar el tiempo de exposición; principio de distancia, alejar al paciente
lo más posible de la fuente de radiación, y el principio de blindaje, es decir, la protección entre la fuente de radiación y la persona. En cuanto al principio de tiempo, este gráfico representa, miren, la dosis, aquí en vertical, la dosis de radiación y el tiempo. Observen que con medio segundo, el tiempo está representado en segundos, con medio segundo la dosis recibida para el caso de rayos X es de 1000 grays. En un segundo, que es el doble, la dosis es el doble. En 2 segundos se duplica la dosis. ¿Ven? Más tiempo, más dosis de radiación. La tecnología pues está logrando que cada vez el tiempo de exposición sea mucho menor, minimizando las dosis y por lo tanto los efectos biológicos. El otro principio es el principio de distancia. Actualmente, buscando la mejor imagen y la mayor seguridad posible para el paciente, se ha determinado que la distancia máxima entre un paciente y un equipo de rayos X es de 2 metros. ¿Sí? Si ustedes recuerdan las primeras fotos que les mostré sobre el descubrimiento de los rayos X y las primeras radiografías, recuerden que el tubo de rayos X estaba pegado a la espalda del paciente. ¿Recuerdan esas fotos? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Recuerdan? Los tubos de rayos X estaban pegaditos al paciente. Pues con el tiempo se ha visto de que no es necesario y se ha ido alejando y actualmente pues se ha logrado definir los 2 metros. ¿Y por qué no puede ser 4 metros o 5 metros? Porque ya la calidad de imagen se ve muy mala. Entonces, 2 metros es una distancia bastante aceptable. Fíjense, con el tubo colocado en la espalda, cuál era la dosis de radiación que recibía el paciente. Y a 2 metros, a la cuarta parte. ¿Sí? La dosis de radiación de 2000 a 500 se ha reducido a la cuarta parte. El otro, aquí más o menos, el equivalente entre la distancia y el factor de reducción. El tercer principio es el principio de blindaje. El blindaje se refiere a los mandilones de plomo o collarines de plomo que se utiliza para proteger al operador, sobre todo a los que trabajamos con rayos X. Entiendan que a una persona que se le va a tomar una radiografía de tórax no le podemos poner un mandilón de plomo, no tendría sentido. El mandilón de plomo es para el operador, el radiólogo que va a hacer el cateterismo, la arteriografía, la biopsia con guía tomográfica, la histerosalpingografía, debe protegerse con plomo. Y a eso se refiere aquí cuando dice espesor del blindaje. Esto es en milímetros. En los centros de atención radiológica nacional y mundial, utilizamos mandilones de plomo de 5 milímetros de espesor, que pues minimiza la dosis recibida, no la anula, la minimiza. Si usamos mandilones de 8 milímetros de espesor, por supuesto que la dosis recibida es mucho menor, pero un mandilón de 8 milímetros de espesor es muy difícil de soportar. Un mandilón de plomo de 5 milímetros pesa aproximadamente 5 a 7 kilos. Un mandilón de 8 milímetros, el peso no baja de los 10 kilos. Colocarse un chaleco, imagínense, de 10 kilos de peso, mientras uno hace un procedimiento que dura 20, 30, 40 minutos, pues uno termina con la columna muy mal.
Bien, en cuanto a cómo se controla la dosis, tenemos los monitores. Estos monitores usualmente los podemos ver en las salas de rayos X, que son equipos que cuantifican la radiación producida en la sala. No debe exceder ciertos valores. Cuando se sobrepasa ciertos valores, se requiere pues revisar la fuente de radiación porque puede tener fugas o defectos. Los dosímetros, no solamente dosímetros se denomina estos cuantificadores de radiación, no solamente se utiliza para las salas de rayos X, sino también hay dosímetros personales. Los dosímetros personales, ahí los puse acá. Estos son los dosímetros personales que utiliza el operador de rayos X. Vamos a regresar un poquito, me pasé acá. Bien. Esta tabla resume, es una tabla publicada por el Organismo Nacional de Energía Nuclear, que ha delimitado las dosis permitidas, las dosis promedio permitidas para cada tipo de situación. Nosotros, como médicos, nos ubicamos acá, en el punto 1A y 1B. Las dosis máximas permitidas al año no debe sobrepasar los 20 milisievert en un periodo de 5 años consecutivos, o la dosis recibida por exposición laboral no debe sobrepasar los 50 milisievert en un año, siempre y cuando en 5 años no se sobrepase los 100 milisievert. Esto permite, los dosímetros permiten cuantificar y llevar al control de cuánta dosis estamos nosotros acumulando mes a mes. No solamente los radiólogos, los traumatólogos que en sala de operaciones utilizan mucho las radiografías, también utilizan sus dosímetros para controlar la dosis recibida. La dosis umbral de la que veníamos hablando, dosis segura, es justamente este valor, 20 milisievert. Por debajo de 20 milisievert, entonces estamos expuestos a efectos estocásticos. Por encima de 20 milisievert ya estamos entrando al campo de dosis por encima del umbral o efectos determinísticos. Bien, acá estos cuadritos para aclarar, entender la diferencia de dosis absorbida, dosis equivalente y dosis efectiva. Aquí se puede observar mejor en este gráfico. Imaginemos que la nube es la fuente de radiación. Esto que parecen estrellitas son los fotoelectrones. La dosis equivalente se refiere al daño producido en función del número y tamaño de granizo. Se refiere al daño producido en la persona, dependiendo del tipo de radiación y el número de fotoelectrones. La dosis absorbida equivale al número de granizos que impactan con el cuerpo, es decir, no todos los fotoelectrones producidos por esta fuente, sino la dosis absorbida solamente se refiere a los fotoelectrones que han impactado con el cuerpo del paciente o del trabajador. Y la dosis efectiva es el daño producido a la persona en función del número, tamaño de granizo y de la parte del cuerpo afectada. Sabemos que hay partes del cuerpo que son más sensibles, repito, como el tejido menos diferenciado, las gónadas, la médula ósea roja, la piel, la mucosa. Bueno, esto es lo mismo que decía nuestro cuadrito. Esta es nuestra dosis umbral, 20 milisievert. No debemos en lo posible sobrepasar esta dosis. Pero de repente alguien me pregunta, ¿y qué pasa si algún radiólogo o tecnólogo o traumatólogo tanto estuvo operando, tanto estuvo trabajando que excedió, llegó a los 25, 30 milisievert? Pues en ese caso
corresponde una rotación del servidor o del trabajador. Ese traumatólogo se dedicará a consultorio externo el siguiente año o los siguientes 2 años para no magnificar los efectos determinísticos. En el caso de los operadores de radiología, pues si terminé mi año y llegué a 20 milisievert, 21 milisievert, el siguiente año sin duda me van a reubicar en ecografía, por ejemplo, ¿no? Para disminuir, evitar la sobreexposición. Acá las dosis efectivas por órgano, eso es de referencia, nada más para que ustedes tengan de referencia. Dosímetros, más ejemplos de dosímetros, dosímetros de sala, dosímetros personales, diferentes tipos de dosímetros hay. Acá la relación entre dosis de radiación expresada en milisievert y los efectos, ¿no? Miren, ejemplo, 10 milisievert es una dosis que va a producir la muerte en todos los casos, en el 100% de las personas expuestas. Esto se ha visto pues no solamente en Nagasaki, Hiroshima, sino en Chernobyl en los últimos años y en Fukushima en la última década. La relación entre dosis absorbida y los cambios clínicos, esto lo pueden ustedes leer como información. No les vamos a preguntar o a pedir cuál es la dosis en milisievert para esterilidad o cuál es la dosis en milisievert para cataratas, ¿no? Solamente para que ustedes tengan de referencia. Bien. Estos cuadritos, entiendo que es una práctica bastante larga, lo pueden revisar. Más tardecito, de repente ya lo han revisado porque este material ya está colgado en su aula virtual. Sí, la relación efecto, dosis y órgano por órgano. Con eso termino. En este PAI representa la dosis total de radiación que una persona recibe a lo largo de su vida. Noten que la mayor parte de este PAI está conformada por está coloreada en este tono medio lila, que corresponde al radón. El radón es un elemento natural, fuente de radiación gamma, que está en la Tierra, está en nuestras paredes, está en el ambiente. Tenemos también aquí en color granate o color vinoso la radiación cósmica, que es otra fuente de radiación natural. Aquí en amarillo la radiación terrestre, fuente de radiación natural. En verde, la radiación que nosotros mismos tenemos a través de lo que comemos, lo que ingerimos. Y miren, apenas, ¿dónde están los rayos X médicos? Acá en moradito. Esta porción del PAI, que corresponde al 20 o 25% de todo este PAI, corresponde a la radiación que vamos a recibir producto de tomografías, gamografías, radiografías. Por lo tanto, la mayor parte de radiación a la cual estamos expuestos es de origen natural. ¿Qué significa eso? Significa que en este momento todos nosotros estamos sufriendo efectos fotoeléctricos, estamos formando radicales libres, se nos está rompiendo los enlaces, estamos por ahí de repente mutando, porque la mayor parte de la radiación es de origen natural. Pero también recuerden que tenemos la peróxido dismutasa, la mamá nos da el tomate que no queremos comer, nos da elementos o alimentos antioxidantes. ¿Sí? Ustedes recordarán que las propagandas nos bombardean, aceite con antioxidantes, café con antioxidantes, la fresa tiene antioxidantes, y no es solamente una simple explotación mercantilista, ¿no? Realmente ahora pues
debemos esmerarnos un poquito en cuidar o alimentarnos mejor, porque, como les decía, pues en este momento estamos formando radicales libres porque nos estamos irradiando de forma natural e involuntaria. Ahora, si a esta radiación natural nosotros le agregamos tomografía cada mes, radiografía cada 2 días, pues obviamente estamos potenciando la posibilidad de daño biológico. Eso es lo que les quería mostrar. Ese es un mandilón que nos colocamos los que trabajamos con rayos X, el mandilón de plomo. Es un mandilón que llega hasta las rodillas, de plomo de 5 milímetros de ancho, es bastante pesado. Esto es un protector de cuello, de tiroides. Estos son lentes plomados. Es el plomo en su forma cristalina para evitar la formación de cataratas. Bien, jóvenes. Esto ya es el marco legal sobre el uso de fuentes de radiación, marco legal nacional, que limita a el uso, por ejemplo, de equipos de más de 7 años de antigüedad, ¿no? Dentro del marco legal, no, los equipos de más de 7 años deben ser renovados. Todo esto en función a que los equipos, la renovación permanente tecnológica está permanentemente disminuyendo la dosis, disminuyendo el tiempo de radiación, siendo esto, haciendo el uso de la radiación más segura para el paciente. Bien, jóvenes. A ver, tengo alumnos del día jueves, o alguien que no sea de este turno, porque tengo varios alumnos. Yo, doctora, soy del turno de ayer. Ayer, a ver, déjame buscar la lista. Ya. ¿Tu apellido, hija? Chávez Carrillo Alexandra. Ya. Berta Carvajal. Berta, sí, también yo soy del turno del martes. Ya estamos al día. Miércoles vinieron todos. ¿Alguien más? Que no sea de ayer o de hoy. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Bien, jóvenes. ¿Alguna duda antes de terminar con nuestra reunión, jóvenes? Algo que no quedó claro. Es bastante lo que hemos avanzado hoy. Bien. A continuación, les voy a pedir que resuelvan un pequeño test. Es un test de evaluación. No es calificada. Recuerden que la semana que viene es su práctica calificada. Lo de hoy es un test que busca que ustedes mismos evalúen cómo van avanzando en su proceso de aprendizaje, y me va a permitir a mí también valorar cómo estoy avanzando en este mismo proceso. A continuación les voy a enviar, voy a copiar el enlace en el chat del Zoom. Para que puedan abrir, van a tener que tener abierto su correo institucional.